Como les decía, inmunología viene del término inmunitas, que no es un término nuevo. Viene de un término que significa estar exento, o sea, estar libre de obligaciones civiles y de procesamientos legales que se le ofrecía a los senadores romanos y que hoy en día se sigue ofreciendo pues a los diputados, a los legisladores, y no solamente en Panamá, esto es algo histórico en esta parte, y en todos los países pues ellos reciben esas gracias, pues esa exención, por ser los padres de la patria y trabajar para el pueblo. Históricamente para nosotros, inmunitas es la protección frente a las enfermedades infecciosas, como lo decían ustedes. Pero tenemos que tener en cuenta que la inmunidad es la reacción contra sustancias extrañas que no solamente van a incluir microorganismos. ¿Cuáles son los microorganismos que ustedes conocen? Bacterias. A ver, Lisbeth, ¿qué más? Hongos, virus, Parásitos. parásitos. Parásitos, ¿verdad? Bien, nosotros podemos reaccionar contra todos ellos porque ellos tienen proteínas. También podemos reaccionar contra algunos lípidos, de algunos mecanismos diferentes, pero también reconocemos algunos lípidos. Pero no solamente nuestro cuerpo reacciona hacia ellos. Te voy a dar un ejemplo. En el salón hay alguna persona que le tenga alergia a algo. Yo soy alérgico a la penicilina, profe. Imagínate qué alergia tiene. ¿Quién? Yo también, profesora. A la penicilina y a Navis. Sí. Imagínense. Y muy importante esa alergia, ¿no? Puede ser algo muy grave. Entonces, la penicilina es un medicamento, pero es una molécula, ¿verdad? Y la penicilina causa reacción por los 4 mecanismos conocidos de hipersensibilidad. Hipersensibilidad es cuando el sistema inmune tiene una respuesta muy exagerada. Bueno, la penicilina da reacción contra los 4 mecanismos. Así que quizás Kian y Yanavis tengan reacción contra la penicilina, pero una tenga reacción tipo 1 y el otro tenga reacción tipo 3. No lo sabemos hasta que se le haga un estudio de alergias. ¿Ok? Pero es muy importante esa reacción. La penicilina no es un patógeno, es un fármaco, pero nosotros podemos reaccionar contra la penicilina. Nadie tiene reacción contra los camarones, contra las langostas. Yo, profe. Sí, vieron, hay un montón que tienen reacciones alimentarias y no son patógenos, son alimentos. O sea, nosotros podemos reaccionar contra fármacos, contra alimentos, contra muchos elementos que no son virus, parásitos, hongos y bacterias. También hay reacción de hipersensibilidad contra algunos metales, como cuando nos ponemos aretes. Generalmente si no son de oro o de plata y son de fantasía, de repente te da picazón en la oreja, incluso si no te lo sacas, cuando pasan varios días hasta puedes lastimarte y puede haber una reacción fuerte. O contra las, ¿cómo se llama esto? Las correitas de los relojes, contra alguna ropa o algunos textiles, y a veces no contra la ropa. A veces ustedes saben que la ropa viene en containers, en cajetas, y están en el almacén, a veces hasta la plancha para que sean bonitas y te la ponen ahí, y tú dijiste, hoy la voy a usar, y si después se me achica cuando la lavo, o sea, la voy a usar, la voy a estrenar y después la lavo. Y resulta que en la noche tienes una fuerte reacción. O sea que contra esas moléculas, que no sabemos si es polvo o qué elementos químicos pudieron haber en la parte de la tinción, de las telas y todo lo demás, contra todos esos muchachos, nosotros podemos tener una reacción. Y esa reacción es mediada por el sistema inmune. Y como el rato, y ¿sí? cuando es por... a mí antes, cuando había como que cambios así repentinos de clima, se me brotaba la piel con unas bolas así como si fuera una alergia. Y era así cuando
así repentinos del clima. También es una respuesta alérgica, sobre todo. Profe, una pregunta. A veces cuando una persona estornuda mucho, dicen que tiene alergia. ¿Estornudar es como síntoma de alergia o no se relaciona? No sabe. Sí se relaciona si siempre es al mismo alergeno. Vamos a decir que entras a un lugar donde hay polvo, una biblioteca vieja con libros viejos, los libros viejos tú los abres y de repente ¡chif, chif! Empiezas a estornudar casi inmediatamente, ¿verdad? El que tiene alergia al polvo. O si hay un tipo de hongo en las paredes del lugar, edificios enfermos, como algunos, como la mayoría de los edificios de la facultad, por ejemplo, de repente una persona entra y empieza pues a estornudar. Quizás haya hongos que esa persona está reaccionando y estornuda por mecanismos que vamos a ver este semestre. Alergia de este semestre, no, el próximo semestre. Vamos a ir completando realmente esos procesos porque son de hiperrespuesta, una respuesta patológica. ¿Ok? Que está mediada cuando es rápido, así cuando entras y estornudas de una vez, está mediada por un anticuerpo que se llama inmunoglobulina E, que interactúa con unas células que se llaman mastocitos. Al interactuar es que hay un mensaje, ¿no? Hay un receptor, la molécula es el ligando, la inmunoglobulina E es el ligando, interactúa con el receptor y manda señales al cerebro de la célula, que es el núcleo, y le dice al mastocito, degranúlate. Y él está lleno de gránulos que tienen agentes que van a causar un montón de síntomas, entre ellos el más inmediato es que estornudes. Mientras que hay otras alergias que demoran más tiempo. La tipo 1 es la inmediata. Entonces, ¿con esto qué queremos llegar? Nosotros no reaccionamos solamente contra patógenos. Nosotros reaccionamos contra alimentos. Nosotros relacionamos contra moléculas del ambiente. Nosotros reaccionamos contra muchas cosas que es parte de nuestro diario vivir. ¿Ok? Inclusive, a nosotros se nos bajan las defensas y nos ponemos nerviosos para la época de exámenes semestrales, no nos alimentamos bien, el estrés lleva a que se bajen las defensas. Y ustedes empiezan a padecer ciertos síntomas, como el que tuvo herpes alguna vez, le empiezan a salir unas pollitas, o se resfrían, o demás. A ustedes y a todos los que sufrimos estrés, porque yo también me estreso mucho. Bien. Entonces, sí sirven las vitaminas, chicos. Aparte de las vacunas, hay que tomar vitaminas para ayudar la respuesta inmunológica. Entonces, ¿qué es la inmunología? El estudio de la inmunidad y de los acontecimientos que no son solamente moleculares, sino también hay células que se las voy a presentar hoy, que están involucradas cuando el organismo entra en contacto con microorganismos u otras sustancias que no son infecciosas, pero que el sistema inmune se tiene que defender. Bien, entonces, tiene función fisiológica contra los microbios, pero también reacciona contra sustancias extrañas no infecciosas, y todas esas sustancias extrañas, sean patógenas o no patógenas, son reconocidas por un sistema inmune y empieza una respuesta que es motivo de nuestro estudio de todo este semestre. Respuestas muy interesantes que ocurren con las moléculas y células del sistema inmune. Tenemos que hablar un poquito de historia porque la inmunología tiene una historia preciosa que les va a encantar. Acá vamos a hablar 2 o 3 diapositivas, ustedes pueden ver hermosas películas y quizás recuerden algunas cosas mientras que conversamos. ¿Ok? Se empezó a hablar el siglo V antes de Cristo en Atenas con Tucídides, cuando empezó la peste. ¿Se acuerdan de la peste bubónica? O sea, yo no me acuerdo por lo que no la viví, pero yo la he visto en películas. Al que le gusta ver películas, su mente puede ir allá, que la gente moría y habían personas que sobrevivían a la peste. Y esas personas que sobrevivían a la peste podían cuidar a los enfermos de peste solamente. Y no se volvían a enfermar. Y no sabían por qué, pero hoy sabemos que ellos habían adquirido inmunidad y por eso podían cuidar a otros enfermos y no se volvían a enfermar. ¿Ok? Hay mucha historia de ese momento hasta 1721 que me gusta mencionar porque aquí empieza la teoría de la vacunación, porque la primera inmunidad fue, y van a verlo después con Tucídides, fue natural. Tú te enfermas
tú no estás provocando tu enfermedad, te enfermaste por accidente y generaste una inmunidad natural. Pero Mary Montagu, en 1721, era esposa de como un cónsul, un embajador inglés en Turquía. Y ella en Turquía observó que las mujeres turcas tenían la costumbre de agarrar el polvito de la costra de viruela y tratar de introducírselo a sus hijos. O sea, así le estaban introduciendo los antígenos, estas proteínas de la viruela, y le generaban inmunidad y esos niños no se morían. Bueno, ellos no sabían que era inmunidad, pero les generaba esa protección. Ella mandó cartas, si buscan en internet, la carta de Mary Montagu, al colegio médico inglés y todo lo demás, y adivinen qué. La trataron de Loco. loca, que estaba exponiendo a sus hijos a enfermedades y todo lo demás, pero ella había observado, ella no fue que se le ocurrió, ella lo había visto y había visto los efectos. Pero eso fue en 1721, miren lo que sucedió en 1796. Ustedes sí han escuchado a Edward Jenner, ¿verdad? Él es el padre de la inmunología. Si no lo habían escuchado, Edward Jenner es el padre de la inmunología. También era inglés como Mary, y de 21 al 96, ¿cuántos años hay? Miren lo que él hizo. Él, en vez de inocular de personas que tenían la viruela, lo hizo de las lecciones de vaccina, que eran las viruelas en las vacas. Pero agarró ese material de las vacas y se le inyectó, también se les inoculó a personas. Entonces él se convirtió en el padre de la inmunología porque fue el que vacunó por primera vez. Y gracias a eso, en 1977, se registró el último caso de viruela, y en 1980 la OMS pudo declarar al mundo libre de viruela. Era horrible la viruela. Pero bueno, yo acá digo que Mary Montagu es la madre, si él es el padre, porque realmente si estuviéramos hoy, quizás se les hubiese escuchado un poquito más, sino que en ese tiempo pues era muy difícil ser mujer y querer llegar a tener este tipo de declaraciones, ¿verdad? Era más fácil tacharla de Edward, más que no era médico, Edward sí era médico. Pero muy interesante el trabajo de los dos. No estoy desmeritando al doctor Jenner, sino que estoy diciendo que inclusive antes de Mary, había gente que ya lo estaba haciendo, ¿ok? O sea que inmunología es una ciencia nueva, pero que realmente es vieja, es muy vieja. Nueva porque con el VIH se le mete mucha plata, con el virus de inmunodeficiencia humana se mete mucha plata a la investigación en inmunología y puede ir subiendo y aumentando, y hoy en día la cantidad de conocimientos que se da en inmunología es increíble. Día a día se publican un montón de artículos de diferentes áreas de inmunología. Bien. Y este señor es Louis Pasteur. Sí, escucharon de Louis Pasteur. Él está metido en micro, ya le habrán hablado de Louis Pasteur, ¿verdad? Cuando toman leche, usted sabe que está pasteurizada. O sea que él fue una persona porque muy brillante, y yo tuve la oportunidad de leer un librito en latín, no se entendía mucho, pero todos los experimentos que él hizo para poder llegar, eran muchas de las inoculaciones que tenía que hacer día tras día por casi 2 semanas, para poder llegar a la inmunidad contra la rabia, porque antes también la gente con una mordida de perro se podía morir de rabia, ¿ok? Entonces ahora es más fácil que nos vacunan a nosotros, vacunan a los cachorritos contra la rabia y tenemos a la población segura, ¿no? Pero no solamente los perritos contagian rabia. Ya ustedes habrán visto en micro, lo van a ver este semestre, que hay otros animalitos que contagian la rabia y que en Panamá tenemos, ¿no? Como por ejemplo, ¿alguien sabe? Los mapaches. Los murciélagos. Los murciélagos. ¿Mapaches en Panamá? Sí, sí hay mapaches, ¿no? Los que andan por el Cowboy. Bueno, profe, no sé si haya en libertad, pero una vez lo vi en un zoológico. Sí, bueno, yo sí los he visto libres en la calzada, Amador. Sí, en el casco Y hay también. bastante. Hay bastante.
Ahora como que no salen, bueno, ahora habrán salido de nuevo porque ya los restaurantes están funcionando nuevamente. Y la gente va y les da comidita y la verdad son bastante sociables con la gente porque ellos saben que la gente lleva comida, pero acuérdense que ellos cargan bacterias que nosotros no son tan naturales para nosotros. Así que hay que tener cuidado. Entonces, ven, viene Louis Pasteur en 1880 con la vacuna contra la rabia. Después vienen un montón de investigadores, esta es una lista muy corta, pero identifican en Rusia Metnikov, las células fagocíticas, von Behring, los factores neutralizantes de toxinas, que luego se dan cuenta que son los anticuerpos, pero en ese momento no sabían que eran anticuerpos. Pero hacían experimentos y se daban cuenta que había algo en nuestro suero que podía neutralizar las toxinas. Ustedes saben las toxinas que vienen de las bacterias, ¿no? Que a veces la bacteria en sí, tú matas la bacteria y tú te enfermas de todas maneras, porque dejó la toxina y la toxina no era termolable y te enferma igual. Bueno, había sustancias en nuestro cuerpo que podían neutralizar esas bacterias. Y esas sustancias sabemos hoy que se llaman anticuerpos. También Pfeiffer y Gordon descubrieron que nuestro cuerpo tenían capacidades líticas que podían romper células. Y en ese tiempo le pusieron alexinas. Y esas alexinas hoy no son los anticuerpos, pero son las moléculas del complemento. O sea que ellos descubrieron que habían anticuerpos y habían otros que eran un poco más estables al calor. El complemento, que le llamaron alexinas, y los más termoestables, los anticuerpos, que no son tan estables. O sea, si los sometemos al calor también los podemos desnaturalizar. Eso es porque ellos probaban hasta cierta temperatura. Después que ya identificaron todo eso, ya pudimos producir anticuerpos con Paul Ehrlich. Robert Koch, que también lo conocen de inmunología, no solamente descubrió la tuberculosis, sino que también descubrió el tipo de hipersensibilidad. Acuérdense que recién le dije que por ejemplo, Kian tiene reacción contra la penicilina, pero no sabemos cuál de los 4 tipos de reacciones de hipersensibilidad tiene. Bueno, él escribió la tipo celular, es la única que depende de células de las 4 tipos de reacciones, eso lo van a ver después, y se le dice celular o retardada. Yo me puse los aretes hoy, los tuve todo el día hoy, los tengo todo el día mañana, y mañana en la noche los aretes me empiezan a doler. No es como cuando entro a la biblioteca y me da ganas de estornudar, que es la tipo 1, que es la inmediata. ¿Ok? Después, otro señor que ustedes van a escuchar mucho el semestre que viene es el señor Landsteiner. Ustedes todavía no han dado banco de sangre, ¿verdad? No, profe. ¿O este semestre? Se da creo que en cuarto año, profe. En el semestre que viene, entonces. Medicina transfusional. Landsteiner, va a ser el pan de cada día, porque a los banqueros, a los TM de banco de sangre les encanta mucho, porque Landsteiner en 1900 pudo identificar los diferentes antígenos de los eritrocitos y estableció el tipaje ABC. Si soy tipo A, si soy tipo B, o si soy tipo 0, O. Por las glicoproteínas que hay arriba en nuestros eritrocitos, y también identificó que hay personas que tienen un antígeno, una proteína que se llama B, y otras que no la tienen, y eso va a identificar si tú eres positivo o negativo. Por ejemplo, yo soy O, no tengo ningún antígeno A, ningún antígeno B, entonces yo soy O, 0 antígeno AB. Pero yo tengo el antígeno D, así que soy O positivo. Y en 2 semanas más, nosotros vamos a hablar mucho en laboratorio sobre eso. Si yo tengo antígenos A, ¿qué anticuerpos puedo tener? Porque si yo tengo antígeno A, no puedo tener anticuerpos contra A porque inmunizaría todos mis eritrocitos. Eso lo vamos a ver bien en el laboratorio. En 1953 ya se estudió sobre la tolerancia y el autorreconocimiento. Cómo esos linfocitos, esas células del sistema inmune y esos anticuerpos del sistema inmune reconocen todo lo extraño, pero ¿cómo hacen para no reconocer lo nuestro? ¿Cómo aprenden a diferenciar lo propio de lo extraño? Y eso ocurre en el timo, en el órgano del timo para los linfocitos T y en la médula ósea para los linfocitos B. Bien, y este cuadro
que hay que actualizar es un cuadro de eficacia de vacunas para algunas enfermedades infecciosas. O sea, la vacunación no es nada nuevo. Ahora todo el mundo es experto en vacunas, pero la vacunación no es nada nuevo y siempre las vacunas han estado en el mercado, luego que han sido probadas y son seguras. Incluso la de COVID, que se hizo muy, muy rápida, no se hizo rápido porque, bueno, se hizo rápido por la urgencia de pandemia, pero se logró hacer rápido porque la biotecnología y la biología molecular han crecido mucho y ya se había ensayado con los métodos para hacerla. O sea que yo podría hacer hoy en día no solamente vacunas de RNA mensajeros para COVID, sino para influenza y para lo que se quisiera, porque ya se conocía la metodología, simplemente se tuvo que alimentar la secuencia del RNA del virus. ¿Ok? Por eso fue rápido. Bueno, y no es la única metodología, tipo de vacuna para COVID que hay, ¿no? Hay otros tipos de vacunas. Pero ya se conocía la metodología porque se viene haciendo hace muchos años. Bien, ahora vamos a hablar de las propiedades generales de la respuesta inmunitaria. Importante, chicos. Vamos a pararnos aquí. Les estoy hablando de células y les estoy hablando de moléculas del sistema inmune. Hay dos tipos de inmunidad. Una que empieza apenas tengo el encuentro con esa proteína extraña. Llámese patógeno o no patógeno. Me corté picando cebolla y voy a tener una lesión, aunque sea pequeña o grande, abierta porque me corté, ¿verdad? Inmediatamente, ¿qué sucede en ese lugar? Empieza a sangrar. Si llegó a los vasos capilares, va a sangrar. Puede que entren agentes infecciosos o no, ¿cierto? Porque, ¿qué tengo colonizando toda mi piel? Bacterias. Algunas buenas y otras malas. Por lo general tengo mucho staph, ¿verdad? Staphylococcus aureus, siempre en la piel. Entonces puede que entre una que otra bacteria también. Puede que entre parte de lo que traía la piel de la cebolla, que no sé qué tipo de bacterias puedan venir de la tierra. Van a entrar, pero aparte, yo lesioné mi piel, así que va a haber sangrado, posiblemente, mucho o poco, pero va a haber una reacción inflamatoria. ¿Okay? Ahí van a empezar a llegar células muy rápidamente de la inmunidad innata. La inmunidad innata, que van a ver bien la semana que viene, creo que con la profesora Dalis, es una respuesta que siempre va a ser igual, pero siempre va a ser inmediata. Lo primero que van a llegar ahí son estas células que creo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Ustedes ya han dado histología, o están dando. Ya la dimos, profe. Ya la dimos, profe. La dieron el semestre pasado. El año pasado, gracias a Dios. El año pasado. Ustedes hicieron placas de sangre. No, profe. ¿La vieron en el libro? Sí, profe. ¿Vieron en el libro alguna plaquita? Y logran identificar hoy cómo es un neutrófilo, que es del grupo de los polimorfonucleares porque tienen núcleos bilobulados, parece como 5 núcleos. Este quizás no sea la mejor representación de un neutrófilo, yo lo hubiese hecho así como más gordito la parte del núcleo, ¿cierto? Bueno, ellos llegan al lugar de la lesión. Ellos producen sustancias. Y esas sustancias hacen que vengan más células al lugar de la lesión, como los macrófagos. Entonces, ¿se acuerdan cuáles son los 5 tipos de leucocitos? A ver, Medina y Arelis, mencióname los 5 tipos de leucocitos, por favor. Los neutrófilos, basófilos, linfocitos, monocitos y... nos falta uno. ¿Cuáles faltan? Dijiste No me acuerdo. neutrófilos, basófilos. Linfocitos, monocitos Y eosinófilos. y eosinófilos. Estos que están aquí, ¿ven? En naranjita. El que se tiñe de naranja con la hematocilina eosina. Los eosinófilos. Eosinófilos. De esos 5 que mencionó, uno solo
lo voy a mandar para este lado, que es el linfocito. ¿Ven que los linfocitos están de este lado? El resto, mira dónde se quedó. Esos 4, eosinófilos, basófilos, neutrófilos y monocitos, se van a quedar del lado de la inmunidad innata. Otro nombre de la inmunidad innata es inmunidad natural. ¿Ok? Y son los primeros que actúan ante una lesión o una infección. Pero no solamente tenemos células, también tenemos moléculas. ¿Ok? Tenemos moléculas como las moléculas que son las componentes del sistema del complemento. También, aunque no aparece en esta imagen, tenemos algunas citoquinas, que son moléculas que modulan el sistema inmune, que hay citoquinas de la inmunidad adaptativa y hay citoquinas de la inmunidad innata que van a ver la semana que viene. Mientras que de este lado les dije que me quedaba con poquitas células, pero son poquitas, pero son ultra especializadas. ¿Ok? Que son los linfocitos. Y dentro de los linfocitos hay diferentes tipos. Tenemos a los linfocitos del tipo B y los linfocitos del tipo T, que son las principales células de la inmunidad adaptativa o de la inmunidad específica. Esa inmunidad no es inmediata, ¿ok? Demora varias horas después, cuando la inmunidad innata no logró resolver el problema, entonces entra en juego la inmunidad adaptativa. Vemos que, así como les dije que había moléculas como el complemento de la inmunidad innata, también hay moléculas en la inmunidad adaptativa. ¿Y cómo se llaman estas moléculas? Ustedes me lo dijeron hoy. Anticuerpos. Anticuerpos. ¿Verdad? Antibodies en inglés, antibodies. Hay células que trabajan para las dos. Por ejemplo, las células natural killer y los linfocitos gamma delta. Por ejemplo, los linfocitos gamma delta, que son estos, ustedes tienen que aprenderse las primeras, tienen que aprenderse varias letras del alfabeto griego. Alfa, beta, gamma, epsilon, delta, lambda. Estas alfa delta son células T que tienen baja diversidad. Diversidad es cuando puedo reconocer a muchos antígenos. Bueno, ellos pueden reconocer muchos antígenos, pero no tanto como los linfocitos T y B. Y las natural killer colaboran, pero ellas no son específicas. Los linfocitos B y T son altamente específicos. Ellos reconocen no la proteína, sino un punto de la proteína con alta especificidad. Mientras que los leucocitos de la inmunidad innata, basófilos, eosinófilos, neutrófilos y los macrófagos, que son los mastocitos en tejido, los monocitos en tejido, perdón, ellos siempre trabajan igual, no reconocen de forma específica. Sí, la semana que viene van a darse cuenta que ellos reconocen grupos moleculares, ¿ok? Estos reconocen grupos moleculares a grosso modo, pero estos se van muy, pero muy fino. ¿Estamos bien? Preguntas. Sinónimo de inmunidad innata. Carmen, un sinónimo de inmunidad innata. Adriana, un sinónimo de inmunidad innata. O Carmen, Natural. está lista. Natural. Bueno, Carmen, uno de inmunidad adaptativa. Es una respuesta lenta. no. O cuando la inmunidad... Es sinónimo. Sinónimo es una palabra igual. Yo digo inmunidad adaptativa. Es lo mismo que inmunidad. específica. Ajá. Yo digo inmunidad innata y es lo mismo que la profesora diga, lo mismo que inmunidad natural. O sea, yo no, en mi mente, como ya está acostumbrada, voy a decir innata o natural sin darme cuenta. Adaptativa o específica. Y lo mismo va a pasar con los otros profesores y en unos meses va a pasar con ustedes. ¿Está bien? Entonces necesitamos que entiendan ese vocabulario.
Bien, esto ustedes lo van a hacer mejor en un taller, en el laboratorio, pero ¿de dónde vienen esas células que hablamos recién? Vienen de los órganos del sistema inmune, de los órganos linfoides. Hay dos tipos de órganos linfoides, primarios o generadores, ese otro sinónimo que se usa acá, ¿no? Primarios o generadores es lo mismo, se puede preguntar igual. ¿Cuáles son los órganos generadores del sistema inmune? La médula ósea o el timo. Es lo mismo que preguntar cuáles son los órganos linfoides primarios, médula ósea y timo. ¿Por qué se le dicen generadores? Porque allí nacen, ¿ok? En la médula ósea nacen todas. En la médula ósea nacen todas las células del sistema inmune. Y en el timo madura un grupo muy especial que se llama linfocitos T. ¿Ok? En la médula ósea nace, se genera y maduran los linfocitos B. ¿Ok? Luego que ellos maduran, se van a la sangre o a la linfa y se distribuyen por todo el cuerpo y van a llegar a los órganos linfoides periféricos. Decir órganos linfoides periféricos es lo mismo que decir órganos linfoides secundarios. ¿Ok? Ese es otro sinónimo que vamos a usar indistintamente. ¿Cuáles son los secundarios? Bueno, los ganglios linfáticos, donde se da la reacción antígeno-anticuerpo, el vaso, donde se filtra toda la sangre y ahí atrapamos todos esos linfocitos, de esos eritrocitos viejos, y también, por ejemplo, en las famosas glándulas que tenemos acá atrás que se nos inflaman cuando nos vamos a enfermar. Un día antes de una buena gripe nos duele la garganta. ¿Sí? Las adenoides. ¿Ustedes se les inflaman o no se les inflaman cuando se van a enfermar? Sí, profe. ¿Les duele la garganta? Pero mi pregunta ¿es una glándula cierto o falso? Según los profes de anatomía, no. Según la profe de inmunología tampoco. No es una glándula porque las glándulas producen hormonas. ¿Qué hace la adenoides? Es un órgano secundario muy importante donde se da la reacción antígeno-anticuerpo. Ahí pasan, así como los ganglios, ahí pasan las circulaciones, ahí toda esta parte de cabeza, cuello, cuando va a tener una infección, allí se da la reacción, allí van a llegar los linfocitos, tanto B como T, a hacer la pelea, ¿okay? A activarla para que se vayan, vamos a decir, activo en la glándula, y por eso me duele, porque crece de tamaño. Están sucediendo cosas muy importantes. Por eso antes los médicos sacaban muy fácilmente la glándula, pero ahora no. Y acuérdense, no glándula, ¿ok? Ya no le vamos a decir más, me duele la glándula. Mejor me digo, me duelen las adenoides. O mejor me duelen los órganos linfoides secundarios, específicamente el que tengo en la garganta, así que se llama adenoides. Bien. Ok. Las células nacen en la médula ósea, los linfocitos T maduran en el timo, se van a la periferia y se van a los lugares donde van a hacer su trabajo, ¿ok? Después de que ellos realmente aquí se activan y de acá pueden salir al sitio de la infección. Bueno, la hematopatía, esto lo van a estudiar bien, y entonces yo tengo una doble grabación. Esto lo van a estudiar muy bien cuando den hematología, cómo a través de una célula madre se generan todas las líneas para producir no solamente linfocitos, neutrófilos, monocitos, sino también las plaquetas y los eritrocitos. En el timo, como les dije, el lugar donde se va a madurar las células T, y ustedes esto lo vieron muy bien en histología, no se lo vamos a volver a preguntar como se les preguntó en inmunología, pero sí necesitamos que sepan que en la médula tímica hay unas células muy especiales que se llaman células epiteloides medulares tímicas. Ellas tienen una función muy importante porque dentro del timo ellas empiezan a presentar antígenos que esos linfocitos se van a encontrar a la periferia en ese proceso de maduración, ¿ok? Cuando ellos están en el timo es como si estuvieran en una escuelita aprendiendo a reconocer lo propio y extraño, pero ¿quién le presenta lo propio? Estas células epiteloides medulares tímicas.
Entonces ellos reconocen lo propio para no reaccionar y que no haya enfermedad autoinmune. Bueno, y un poquito del sistema linfático. ¿Ustedes sabían que aparte de venas y capilares, ustedes tenían otros vasos por donde circula la linfa? Sí, profe. ¿Sí sabían? ¿Y qué es la linfa? ¿De dónde recoge líquido la linfa? A ver. Lo recoge de los vasos sanguíneos. Es al revés. Lo recoge de él. Ustedes saben que entre nuestras células y tejidos hay líquido, ¿no? Nosotros somos 70% agua. ¿Cierto? Entonces, Sí. la linfa recoge de todos nuestros tejidos líquidos y los va conduciendo hacia los vasos sanguíneos cercanos al corazón, aquí a las arterias torácicas, derecha e izquierda, a través de todos estos conductos. Pero si vienen desde los tejidos más externos, en el camino pasa por los órganos linfoides secundarios, como los ganglios. Tenemos grupos de ganglios por todos lados. Miren, los ganglios axilares, y en las axilas tenemos todo este plexo, ¿verdad?, de ganglios paraórticos, que tengo unas diapositivas que tienen vida propia. Tenemos también los ganglios inguinales. Y si usted tiene una infección en el miembro inferior, usted puede llegar a sentir acá dolor y tocarse y sentir como unas bolitas. Quizás usted cambió el desodorante o tuvo alguna infección a nivel de las axilas y el doctor ayer le preguntaba a los estudiantes de medicina si habían escuchado el término de seca. Quizá, ¿alguno de ustedes ha escuchado ese término? Sí. Sí, profe. ¿Qué? Porque los chicos de ayer, ninguno dijo que sí. No sé si le tenían miedo al doctor o es que nunca habían escuchado. Pero ¿ustedes han escuchado seca? ¿Qué es seca? En sus palabras, de lo que ustedes crean que define eso, ¿no? Ya Navy le fue a preguntar a la mamá. Eso es algo que te sale cuando tienes alguna infección o algo así. Pero algo que te sale, ¿cómo te sale? ¿Qué se siente? Se siente como una bolita así Que da inflamada. dolor. Da dolor Por también. ejemplo, escucho de que a las mujeres cuando dan pecho le da y que a las secas y se les pone como el seno todo duro. ¿Y a dónde le da a las mujeres el seno? ¿Dónde le sale la seca? Creo que en el seno, no sé por ahí. En un forúnculo piloso. Es diferente que el forúnculo. El forúnculo podría dar la seca. El forúnculo piloso es cuando el mismo vellito como que se mete para adentro y causa una infección, ¿cierto? Bueno, pero cerca de donde está el vello podría salir la inflamación de los ganglios y esa inflamación de los ganglios es la seca. También yo lo he escuchado así con el término de... No, yo también he escuchado que se llaman nacidos. Yo he escuchado de nacidos, pero no sé si es lo mismo. Nacidos como un granito, ¿no? No, en realidad es grande. Pero tiene pus, se abre. Hay que abrirlo, profe. Eso, el nacido es como un absceso, una infección que empezó adentro, o sea, de repente alguien que hizo una inyección, o sea, empieza de adentro o por el vello, eso es una cosa, el nacido es una cosa, y de repente... Pero la seca no se abre, obviamente eso la seca, exacto, la seca no es que se abre, sino que tú te aprietas en el lugar o la gente que tiene infección de repente se toca acá atrás para los ganglios cervicales, los tocan y logran palparse como una lentejita que puede aumentar de tamaño y hacerse un porotito en vez de una lentejita, hacerse más grande. Esa es la seca o la golondrina. Y el absceso es pues, el absceso, ¿cuál era el nombre que me habían dicho ustedes? El otro es que tiene la pus contenida y hay que abrirlo para Nacido. que el nacido, para que libere la pus. Son dos cosas diferentes, ¿ok?
Pero sí, lo importante es que eso es normal, en algún momento en la vida nosotros podemos habernos sentido un ganglio acá atrás de los oídos, o en las axilas, o cerca de la zona inguinal, entre la pierna y la área inguinal, se pueden sentir, y eso nos debe llamar la atención, porque tenemos una infección en algún miembro, dependiendo de dónde está el ganglio inflamado, ¿verdad? ¿Y por qué se da? Porque ahí el antígeno, que es parte del patógeno, está siendo reconocido por los linfocitos, y cuando esto sucede, van a ver ahora, ellos aumentan en número, en población, todos igualitos, se llama, aumentan clonalmente, proliferación clonal, y al aumentar de cantidad, eso aumenta de tamaño, y hay nervios y todo lo demás que van a hacer sentir dolor, que es lo que quería llegar. ¿Ok? Bien, y este es un ganglio linfático. Vale. Esto por sacar de una presentación que era un video. Pero bueno, lo que, a ver, si bajo mi volumen me van a dejar de escuchar. Lo que tenían las diapositivas anteriores que tienen audio es el vaso, que va a filtrar la sangre, y eso ustedes lo van a desarrollar la semana que viene, creo, en el laboratorio. Van a hacer un mapa conceptual de ellos. Así que seguimos con la respuesta inmunitaria. Bien. Ya ustedes identifican que esta es la inmunidad innata o natural y esta es la adaptativa, porque acá tengo linfocitos B y T, y acá tengo neutrófilos, monocitos, células dendríticas y células natural killer. ¿Cuál es la que primero inicia? De 0 a 2 primeras horas, la natural. También es importante el sistema de barreras. La piel es importante, es la primera barrera que hay para protegernos contra el mundo exterior, ¿verdad? Y las mucosas internas también. Por eso tenemos que tener sana nuestra piel y también tenemos que tener sanas nuestras mucosas. A veces agredimos sin darnos cuenta nuestras mucosas, inclusive con lo que comemos y en los laboratorios con lo que respiramos. Y por eso ustedes, ya le digo a la profesora Claudia ayer, que no se pipetea jamás con la boca. Imagínense hace 40 años, nuestros antecesores pipeteando ácidos con la boca, cómo se podían lesionar las mucosas de los pulmones, por ejemplo. ¿Ok? Y son muy importantes para impedir la infección. Si la inmunidad innata no logra resolver la infección, entonces, un día después, entrará a trabajar la inmunidad adaptativa, que puede estar entre 1 a 7 días y más tiempo trabajando, en donde los linfocitos, que le dije que había dicho T y B, los linfocitos B, cuando reconocen de manera muy específica a la proteína X.005 de esta bacteria, o sea, por inventarme un código, o sea, algo muy específico, y él nació solamente para reconocer esa proteína y ninguna otra. Él no va a reconocer otra proteína que no sea la X.005. Él nació para reconocerla y se encontró por fin en su vida con esa bacteria, con esa proteína de esa bacteria. Entonces, el mensaje de este reconocimiento va a decirle al núcleo, ahora expándete. Muchas veces tú mismo. O sea, que va a generar muchas células exactamente igual. Por eso se llama expansión clonal, con la misma genética. Y todos estos receptores que son anticuerpos van a reconocer la misma proteína XX005, no me acuerdo cómo. ¿Ok? Y si son linfocitos B, su acción, al ser células efectoras, va a ser producir anticuerpos. Pero es un linfocito T, él también, cuando se encuentre con la proteína X.005, que nació para reconocer, va a expandirse clonalmente, pero él no va a producir anticuerpos. Miren que hay cosas. ¿Qué diferencia ven entre el reconocimiento del linfocito B y el reconocimiento del linfocito T? Al linfocito T se lo dan. Y el Se linfocito lo B dan. como que lo Eso me capta. encantó, Kian, te felicito. Al linfocito T se lo dan. Si ustedes no se olvidan de eso, les va a ir bien. Y el linfocito B no, él lo reconoce solito. El linfocito T necesitó, miren, esta misma célula, es un fagocito. Lo más seguro que sea un macrófago, que es una célula presentadora de antígenos, se llama. Puede ser un macrófago.
puede ser incluso un linfocito B, puede ser una célula dendrítica como esta. O sea, este y este que estaban en la inmunidad innata y que agarraron y fagocitaron y ya tienen adentro a estas bacterias, van a agarrar el pedacito de bacteria que va a reconocer esto y se lo va a presentar al receptor de las células T, que vemos aquí en naranja, ¿ven? Que tiene 3, por ejemplo, representados. Si a él no se lo dan, como dice Kian, él no va a proliferar. Si a él se lo presentan, nosotros le decimos presentárselo, pero es lo mismo. Si a él se lo presenta, una célula presentadora de antígeno, él va a proliferar, se va a convertir en una célula efectora que va a tener una acción, si es un linfocito T CD8, que se llama citotóxico, va a matar a la célula diana, la va a destruir. Pero si es un linfocito T CD4, se llama ayudador, entonces va a producir citoquinas. Va a producir muchas citoquinas. El ayudador, no crean que es menos fuerte que el citotóxico. No va a matar una célula, pero va a modular todo el sistema inmune positivo o negativamente. Y el linfocito C4 los va a poder estudiar varios capítulos. Así que no lo subestimen por ser cooperador y no citotóxico. Profesora, disculpe, ¿podría volver a explicar la parte esta de que se lo dan, que no entendí? Este es el linfocito, en naranja. Este es el receptor del linfocito. Este es el linfocito B, en morado. Y este es el receptor del linfocito B, que es un anticuerpo que está moradito. Él reconoce directamente al antígeno o a la proteína esta. ¿Te acuerdas que te dije X005? Mientras que el linfocito T no lo puede reconocer así, como hizo el linfocito B. Él tiene que esperar que venga una célula presentadora de antígeno, que puede ser un macrófago, una célula dendrítica o otro linfocito B, a que le haga el trabajo. Él fractura acá adentro los pedacitos, agarra el pedacito de proteína y se la da. Se la presenta. Si a él no se la presenta, él no puede proliferar. Ya, ahora siento. Entonces, en esta proliferación, él puede ser un linfocito cooperador, si tiene un marcador de superficie que llama CD4, o un linfocito citotóxico, si el marcador es CD8. Y este cuadro es para que repasen las características de la inmunidad natural y específica. Por ejemplo, de la inmunidad innata o natural, ya les dije que tenían especificidades, sí, pero frente a grupos moleculares. O sea, una especificidad baja comparada con la alta especificidad de la inmunidad adaptativa, que lo hace contra antígenos muy específicos de los patógenos. ¿Okay? La diversidad en la inmunidad innata está limitada porque está codificada en línea germinal, pero en la adaptativa es muy grande, ya que sus receptores se producen por la recombinación de segmentos génicos. La memoria innata, como le dije, siempre trabaja de la misma manera, mientras que la adaptativa sí tiene memoria, y es el principio de las vacunas, por eso no nos dan una, nos dan dos y nos refuerzan. Porque la primera es para reconocer, y la segunda es para crear esa potencia y respuesta inmunológica, ¿ok? Para crear memoria necesito más de una vez de contacto con el antígeno. Por eso no nos dan una vacuna. Por eso nos dan 2 o más vacunas. Ambas tienen que tener falta de reactividad frente a lo propio. Yo no puedo, si yo tengo una respuesta innata o adaptativa que responde contra mi organismo, ¿puede suceder? Sí, pero entonces estoy bajo una enfermedad autoinmune, o sea, una enfermedad que el sistema inmune está reconociendo en mi propio cuerpo. Lo normal es que no haya reactividad, ¿ok? Que haya falta de reactividad o no haya reactividad. Y sus principales componentes, pues de la innata, las barreras epiteliales, las barreras como la piel, la mucosa, y también las sustancias antimicrobianas que se encuentran en esta piel y mucosa. Y proteínas sanguíneas, el complemento y algunas citoquinas. De las células de la inmunidad innata, pues ya las vimos, ¿no? Los fagocitos, macrófagos, neutrófilos, pero también los eosinófilos que no están en esta lista, los basófilos, y algunos linfocitos líticos naturales, las células natural killers. Profe,
¿Cuáles serían esas moléculas antimicrobianas? Son moléculas que están, por ejemplo, si has escuchado en las lágrimas, la lisocima, Sí. que nos ayudan, pues, como son bacteriostáticos, o sea, nos llegan a ser un potente antibiótico, pero no dejan que haya crecimiento, pues nos enjuagan los ojos, nos los limpian. Bueno, en la piel hay sustancias similares que vamos a mencionar en la clase de inmunidad innata, que están presentes allí y que hacen que no se multipliquen las bacterias. Ahora, en este momento siempre aprovecho la oportunidad. Tampoco se trata de bañarnos en alcohol, porque no queremos matar. Hay bacterias que ya habrán escuchado en microbiología, que son nuestras bacterias comensales, que están en nuestra piel, en nuestras mucosas, tanto internas también, y que ayudan a protegernos incluso de las bacterias patógenas. Y no queremos tampoco matarlas, o sea que tampoco que nos vamos a bañar en alcohol, o tampoco que una vez al mes voy a tomar antibiótico para matarme a todas las bacterias, porque entonces voy a estar matando bacterias buenas, que necesito que estén ahí para hacer procesos buenos para mi cuerpo, que vamos a aprender también, creo que al principio del semestre que viene. ¿Ok? Ahí. Sí, gracias. Bañarse con Protex, con jabones antibacteriales. Hay que bañarse con jabones neutros. Si tienes una herida que necesitas que allí no lleguen las bacterias, pues también. En esta época que nuestras manos tienen que estar limpias contra COVID y otros agentes infecciosos, pues las manos, pero no es que todo nuestro cuerpo nos vamos a bañar en alcohol, ¿ok? Que también vienen enfermedades por eso. Bueno, y en la adaptativa, pues los componentes, yo le dije los linfocitos B, los linfocitos T, entre las proteínas anticuerpos. Para un momento, porque creo que a este grupo no se lo dejen claro. Dentro de la inmunidad, ya sabemos que hay inmunidad natural y específica. Pero dentro de cada una de ellas hay inmunidad celular e inmunidad humoral. Cuando yo pregunto cuál es la inmunidad celular innata, ustedes me pueden decir neutrófilos, basófilos, eosinófilos, ¿ok? Macrófagos, se lo mencioné. Y si yo le digo humoral innata, ustedes tienen que pensar en moléculas. Por ejemplo, complemento. Pero si yo le digo adaptativa humoral, ustedes me van a contestar anticuerpos. Es la única que entra ahí. Y esa pregunta se la hacemos en el examen y ustedes caen, porque yo le pongo adaptativa humoral y me ponen complemento. No, si es adaptativa, anticuerpos. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Vamos. Bueno, y en la inmunidad específica o adaptativa, yo tengo linfocitos B, linfocitos T cooperador y linfocitos T citotóxicos, ¿verdad? Miren que los linfocitos B, cuando reconocen microbios, ¿qué hacen? Producen anticuerpos. Linfocitos B producen anticuerpos y los anticuerpos, ¿qué hacen? Bloquean infecciones porque pueden neutralizar microbios, pero también pueden neutralizar toxinas. Esa sería inmunidad humoral específica. En la inmunidad celular específica, tengo los linfocitos cooperadores. ¿Cuál es el CD de los linfocitos cooperadores? CD4. 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 Bien, esos linfocitos cooperadores, su función era producir citoquinas de diferentes grupos. Esas citoquinas podrían activar los macrófagos, pero por diferentes vías. Algunos macrófagos que se activan por la vía clásica matan microbios fagocitados. Pero también hay otro grupo de linfocitos T cooperadores que activan los macrófagos por las vías alternas y hacen reparación y tolerancia. Mientras que el linfocito T citotóxico, que tiene como marcador el CD8, lo que hace es que elimina la célula diana por procesos que pueden ser apoptosis de diferente. Apoptosis, vamos a hablar mejor de la apoptosis más adelante. Ahora yo sé que ustedes saben que la apoptosis es la muerte celular programada, ¿cierto? Después vamos a ver cómo es eso de programada.
Bien. Inmunidad natural, inmunidad específica, inmunidad humoral, inmunidad celular. Y ahora viene inmunidad activa e inmunidad pasiva. Esto también es un término muy fácil. Activa es cuando a ti te toca hacer el trabajo. Y pasiva pues cuando alguien lo hace por ti. Entonces, en la inmunidad activa, por ejemplo, ¿cuándo tienes inmunidad activa? Te dio paperas. Y porque te dio paperas, hoy tienes linfocitos B, linfocitos T que reconocen el virus de la papera. Tú tienes inmunidad porque te dio papera, a ti te dio el virus. Se te inflamaron acá las glándulas, todo esto se te puso en la... Eso es una inmunidad activa. Ejemplo. ¿A quién te vacunaste contra el COVID? ¿Fue Sí, inmunidad profe. o pasiva? Pasiva, entonces. A ti te inyectaron el antígeno del virus. Tú hiciste el trabajo. ¿A ti no te dolió? No, a los jóvenes ni les A duele. mí no me dolió mucho, pero ¿cómo así, profe? Cuando te inyectaron la vacuna, te pusieron el antígeno o información para el antígeno, ¿verdad? Del virus. Tus linfocitos B tuvieron que ir a reconocerlo, tus linfocitos T tuvieron que reconocerlo, tuvieron que hacer expansión clonal y producir anticuerpos. Todo eso, igual que cuando te dio el virus de la papera. Yo sé que no te dio, o quizás sí, pero tuvo que hacer todo el trabajo. O sea que si yo pongo una vacuna o si yo me infecto de algo, igual tengo que hacer todo el trabajo. Lo único que un método es artificial, la vacuna, y el otro método fue natural cuando te infectaste. ¿Ok? Tú creaste memoria porque pasaste por todo el proceso. Mientras, te vamos a decir que este individuo que está aquí es un bebé. ¿Ok? Y esto que tengo en este tubo, o sea, leche materna. Ustedes han escuchado la importancia de la leche materna y todo lo demás. Las primeras horas de la leche materna va cargada en inmunoglobulinas, en anticuerpos. Y ahora en vez de inyectárselo a este bebé, se lo doy a tomar. La mamá está amamantando a este bebé con una leche materna cargada en inmunoglobulinas. ¿El bebé hizo el trabajo? No. La mamá. La mamá hizo el trabajo. La mamá viene con esos anticuerpos. Por eso es que últimamente, bueno, ya hace unos meses atrás empezaron a decir que las mujeres embarazadas se fueran a vacunar rápidamente con COVID para cuando el bebé nace, el bebé no iba a tener anticuerpos contra COVID, pero la mamá en la leche materna le iba a traspasar anticuerpos contra COVID de forma pasiva. El bebé no iba a hacer el trabajo. Porque los bebés los primeros 6 meses tienen un sistema inmune inmaduro. Por eso se tiene que reforzar con los anticuerpos que se puedan pasar, no solamente a través de la lactancia materna, sino a través de la placenta. Hay un anticuerpo, uno solo, que se llama inmunoglobulina G, que tiene el tamaño que puede pasar la placenta e ir a proteger al bebé por algunos meses. Pero él no va a adquirir memoria, miren, no tiene memoria, porque esos anticuerpos fueron ajenos. Se los puedo dar por un tiempo y luego van a desaparecer, pero el sistema inmune del niño es sano, va a empezar a producir sus propios anticuerpos. Por eso casi al niño el día 1 le empiezan a poner vacuna. Al día 8, al día 10, y lo van vacunando en los primeros meses, el niño ya tiene una cobertura de vacunas. No solamente se le da inmunidad pasiva a los bebés, también hay personas, por ejemplo, que nacen con inmunodeficiencias y que no producen anticuerpos. Sus linfocitos B no pueden producir anticuerpos. Entonces, se agarran plasmas de donantes sanos. Ustedes saben, cuando van a donar plasma, es más, profesores, yo creo que el que vaya a donar voluntariamente este semestre vamos a tener que darle puntos, porque deben necesitar sangre en el banco. Y también para que vean todo ese proceso. Voy a hablar con los profesores a ver si les damos unos puntitos por eso. Usted va a banco de sangre y dona 400 mililitros de su sangre. Pero esa sangre tiene diferentes componentes. Tiene glóbulos rojos, tiene plasma y tiene plaquetas. Y cuando ustedes en banco se van a dar cuenta que se centrifuga a velocidades adecuadas para quedarme en una bolsa con los glóbulos rojos empacaditos, en otra bolsa con el plasma y en otra bolsa con las plaquetas. O sea que yo puedo salvar 3 vidas por una sola donación.
Bueno, a estos pacientes que sus linfocitos B no pueden producir anticuerpos, se le transfunden plasmas pools, o sea, mezclo el plasma de Kian con el de Natalie, con el del profe Alexander, con el de la profe Griselda, porque todos ellos tuvieron diferentes contactos con enfermedades patógenas y todo lo demás, y tenemos diferentes gamas de anticuerpos, por eso hacemos un pool de diferentes personas, y se lo damos de manera pasiva a un individuo que puede ser adulto, y le damos anticuerpos, pero esos anticuerpos van a generarle memoria. Si lo hizo Kian, no lo hizo el individuo, entonces él no va a generar memoria. En unos 6 meses voy a tener que darle una transfusión de plasma, de pools de plasma de diferentes personas, para que él así mantenga como una inmunidad de anticuerpos prestada. Y esa es una inmunidad pasiva también. Ahora sí entendemos la diferencia entre inmunidad activa y pasiva. ¿Muy bien? Seguimos. Esto, bueno, esto también para que tengan un repasito de diversidad, memoria, expansión. Bien. Vamos de nuevo. ¿Nos da por primera vez la enfermedad o nos da la primera dosis de vacuna? Lo mismo da. Porque una es natural y la otra es artificial. Miren acá. Vamos a decir que te voy a vacunar con el antígeno X. Y acá yo tengo un linfocito verde y un linfocito morado. En el día 0 los dos linfocitos van a estar acá, ¿verdad? Pero cuando yo te inyecto con el antígeno X, va a empezar a crecer el número por la proliferación clonal que ya hablamos, el linfocito que reconozca el antígeno X, que va a ser el linfocito morado, va a aumentar, dice, títulos de anticuerpos, porque no solamente es él va a empezar a producir anticuerpos y yo lo puedo medir en el suelo. Después de pasado un tiempo, esos títulos de anticuerpos, ¡pum!, bajan en el tiempo y se mantienen en un nivel constante. Después de esa primera reacción, a mí me quedaron algunas células de más que van a morir, porque no necesito tantas células, porque hay que alcanzar una homeostasis. No me quedo con tantas células, se van a morir. Pero hay un grupo de células que van a sobrevivir y se llaman linfocitos B de memoria. Ellos van a sobrevivir por muchos años y van a estar vigilantes de una futura infección. Pasó el tiempo y me toca la segunda dosis. Pero ustedes saben que las enfermeras te van revisando la tarjeta de vacunación y dicen, ah, no, pero a usted no se le falta solamente influenza, que era el X. A usted también le falta neumococo. Y usted jamás había recibido una inyección de neumococo. Miren cómo es la segunda dosis. Si este ya había recibido una primera dosis, la segunda dosis es más del doble de la producción de anticuerpos. Y miren cuánto queda de linfocitos B de memoria. También más del doble. Por eso es tan importante las segundas dosis. Para esos linfocitos, que son los que van a sobrevivir en el tiempo, nos protejan para un futuro contacto con ese patógeno. Y este era neumococo, ¿verdad? Nunca había recibido la inyección, la vacuna contra neumococo. Miren cómo es la respuesta. Voy a tener pocos títulos de anticuerpos, por eso en el tiempo voy a necesitar booster, una segunda dosis que realmente es un refuerzo a la primera, para luego tener suficientes linfocitos de memoria. Así funciona el sistema inmune. Son muy importantes los linfocitos de memoria. Bueno, y este otro resumito de los linfocitos B y sus funciones: neutralizar, fagocitar, activar complemento. El T cooperador va a producir citoquinas y dependiendo de esas citoquinas va a participar en la inflamación, en la activación de macrófagos, incluso va a ayudar a proliferar y activar a los linfocitos T y B, los citotóxicos que son la muerte celular, y este linfocito que no se los había mencionado en el día, que es un grupo de linfocitos TSD4 que en el timo reconocieron lo propio, le dieron oportunidad de repensarlo y le dieron la oportunidad de sobrevivir, no eliminarlo y salir afuera como un linfocito de tolerancia, que en vez de propinar la respuesta inmune, él suprima la respuesta inmune, entonces sale como un linfocito regulador. Y él va a disminuir la respuesta inmune. Lo queremos en lugares donde no queremos inflamación, no queremos respuesta. Y los linfocitos natural killer, que van a matar la célula diana, pero
por un proceso de reconocimiento diferente a los de los CD8 o citotóxicos. Que muy importante estas células que las tengan presentes de acá en adelante en este año del curso, no en este semestre, todo el año. Y estas son las fases de la respuesta inmunitaria adaptativa. Como vemos, tanto linfocitos B como T tienen un encuentro con el antígeno. Acordémonos que al linfocito T se lo dan, mientras que el linfocito B lo reconoce. Cuando ellos tienen este reconocimiento, van a crecer en número, en un proceso que se llama expansión clonal. Luego, ellos se van a diferenciar en células capaces de hacer su trabajo. Ellos van a estar maduros aquí, pero hasta que no se diferencien, no se van a convertir en células efectoras, que si son linfocitos B será producir anticuerpos, y si son linfocitos T, matar células o producir citoquinas. Logran eliminar el antígeno, y luego que logran eliminar el antígeno tiene que haber una homeostasis o contención de la respuesta, y la mayoría de ellos se va a morir y algunos van a sobrevivir. Las sobrevivientes son células muy importantes para establecer realmente nuestra inmunidad y se llaman células de memoria. Esto puede ocurrir, dice, de 0 a 21 días todo este proceso, pero realmente esto va a cambiar de una patología a otra. Esto es algo móvil, este es un ejemplo como general. En la mayoría de las veces ocurre esto, pero estos tiempos no son exactos como lo dice esta diapositiva. Bien, y esto de inmunidad innata ya es tema de la próxima semana. Esto sí. Esto no sé si se da en inmunidad innata, pero para tener presente que este es un vaso sanguíneo y este es el tejido intersticial. Cuando ocurre una lesión, los macrófagos empiezan a liberar sustancias, citoquinas, como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, que hace que en las células del endotelio se empiecen a expresar selectinas y ligandos de integrinas. Y miren acá, este era el neutrófilo que ustedes conocen. Esto no lo podemos ver en el microscopio, pero sabemos que en la superficie de los neutrófilos van a haber integrinas en estado de baja afinidad cuando no hay infección, y van a haber ligandos para selectinas. ¿Okay? Cuando esto se empieza a expresar, esta integrina de baja afinidad va a cambiar por integrinas en estado de alta afinidad. ¿Ok? Cambia la molécula de superficie de los neutrófilos. Y mire lo que viene sucediendo. Él iba libre en el flujo sanguíneo, pero este problemita que está ocurriendo acá hace que haya cambio en la expresión de las integrinas y de las selectinas del endotelio, y empieza entonces a capturarse el neutrófilo, de tal manera que cuando esta integrina se convierte en estado de alta afinidad, miren cómo queda el neutrófilo. Pierde hasta su forma, ¿verdad? Ya deja de ser redondo y ahora se va aplanando, aplanando. Y miren, entre una célula epitelial y el otro, logramos que el neutrófilo pase al área intersticial y allí produce mioquinas para atraer a otras células y ayuda entonces a contrarrestar la inflamación. ¿Se acuerdan que yo les dije que los neutrófilos eran uno de los primeros que entraban al sitio de la lesión? Y así es que entran, ¿no? Esto quizás lo vean más adelante, pero acuérdense que la clase de hoy es una introducción a muchas cosas. Bien. Cuando la inflamación no solamente es en un lugar, sino que la inflamación es sistémica, se dice que hay inflamación aguda. Por ejemplo, cuando una bacteria gram negativa que tiene muchos lipopolisacáridos invade todo el cuerpo, entonces la persona puede llegar a tener sepsis. Hay importantes citoquinas como el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, que hacen efectos protectores, pero que en algún momento llega a ser un efecto patológico. Se le pasa la mano a la concentración del cuerpo. Estas citoquinas se denominan pirógenos endógenos porque aumentan la temperatura corporal. Ustedes saben que a nosotros cuando tenemos una infección nos da una fiebre, ¿verdad? Y que nosotros lo primero que queremos hacer es bajar la fiebre. Pero ¿para qué aumenta esa temperatura en el cuerpo?
Para matar a la bacteria. ¿Para qué? Para matar a la bacteria. Por lo menos para ponerla incómoda. O ustedes saben que nosotros estamos como 36, 37 grados, ¿verdad? Más o menos. Y la bacteria, nosotros cuando la ponemos en incubadora, la ponemos en una temperatura que ella empieza a proliferar. Entonces nosotros, si subimos a 38, 39, 40 grados, nosotros nos sentimos mal. Pero la bacteria no va a poder proliferar. O sea que aunque la fiebre nos hace sentir mal, y el niño puede ser muy peligrosa porque puede llevar a una convulsión, la fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo para evitar la proliferación bacteriana. Entonces es importante tener en cuenta. También ustedes han escuchado de las proteínas de fase aguda cuando dieron histología. Yo me acuerdo que yo escuché primero proteínas de fase aguda cuando yo di histología. Pero bueno, esto quizás lo vayan a repasar en las próximas semanas, pero tener en cuenta esas citoquinas que son tan importantes, que tienen un efecto local, como el que le acabo de explicar recién en la inflamación, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1. Miren lo que hace, que se aumente la permeabilidad. Miren cómo se separan también las células y pueden atravesar los leucocitos. Y entonces esos leucocitos a la vez van a producir más interleuquinas que van a llamar a más células para que a nivel local, en esa astillita o en esa cortadita pequeña, yo pueda controlar la infección. Pero estas mismas citoquinas son las mismas, pueden tener efectos sistémicos en todo mi cuerpo, como estimular el encéfalo para que se produzca la fiebre en todo el cuerpo, o estimular el hígado para producir las proteínas de fase aguda, o estimular la médula ósea para que se produzcan más leucocitos. ¿Por qué me gusta esta diapositiva? Porque si usted va al laboratorio clínico y la persona llega con fiebre, y usted le hace proteína de fase aguda, como la proteína C reactiva, posiblemente le salga positiva. Y usted también le toca hacerle un hemograma, y adivinen qué. Todos los leucocitos aumentaron por arriba de 10.000. Acuérdense de lo que les digo hoy cuando den hematología. Le aumentan los leucocitos por arriba del valor de referencia, que es de que 10.000. Ah, bueno, este lo tiene en 14.500. Y en 20.000. Y en 60.000. Y me voy asustando, porque estoy pensando que es una leucemia. Y voy a ver, y es a expensas de que hay muchos leucocitos en sangre periférica. Pero todos esos leucocitos están maduros y quizás algunos en banda. Cuando ven hematología van a ver que en banda es como que el proceso previo a. Entonces todo esto es provocado para la infección y tiene que haber un diferencial, tienen que ver la placa para buscar si hay más inmaduros que podría ser una leucemia. Pero si usted ve que hay una proteína C reactiva, lo más seguro es que sea una fuerte infección. Y que todo esto sean los efectos protectores de esta interleuquina. Así que usted no sea un tecnólogo médico que hace la placa de hematología sin acordarse que es provocada por esto. Y que no vaya a asociar que están los leucocitos altos, los neutrófilos altos, y hay PCR positiva. Usted tiene que ser un TM integral y saber que esto es por un proceso inmunológico causado por las citoquinas de la inmunidad innata. ¿Está bien? No separen la hematología de la inmunología y de la química clínica. No la separen, júntenlas todas. Que todo es el background de conocimiento profesional que ustedes necesitan. Pero cuando hay mucho de estas citoquinas, estas mismas que aquí en la astillita te ayudaron a resolver y que esa astillita se cayera sola, a veces no necesitas nada, y que después acá te dio fiebre, cuando hay demasiado, porque de repente tiene una sepsis ocasionada por una bacteria gram negativa y hay muchos lipopolisacáridos, miren todo lo que puede llegar a pasar, porque la concentración de ellas aumenta, puede bajar el gasto cardíaco, puede aumentar la permeabilidad y trombo, ustedes van a estudiar en hematología que se puede ver una coagulación intravascular diseminada y consumo de los factores de coagulación, y eso lo van a dar en hematología. Pero ustedes tienen que acordarse que viene de inmunología la causa, porque ustedes son licenciados en tecnología médica, no técnicos, ¿verdad? Ustedes tienen que saber leer todo. Y también puede causar resistencia a la insulina, hay caquexia, y esa persona tiene muchas probabilidades de muerte. Y de hecho, la interleuquina 6 fue una de las interleuquinas que se midieron
y que se están, no sé, me imagino que todavía están midiendo en los pacientes que están en cuidados intensivos con COVID, siendo para mí el TNF el clásico, pero la interleuquina 6 por un problema, por estrategia, digamos, por estrategia en la parte del tratamiento, se escogió la interleuquina 6 para monitorear en los pacientes de cuidados intensivos, pues graves, que no solamente va a estar aumentado en pacientes con COVID, va a estar aumentado en todo el paciente que tiene un proceso inflamatorio, no es específico, aumenta la inmunidad innata, aumenta inespecíficamente. Así que hemos dado bastante cosas, chicos. Todavía me queda media hora, lo que no me queda aire. Así que ustedes pregunten. Creo que no estoy sola. Los compañeros también me pueden colaborar con la respuesta o ustedes con sus comentarios. No es que tengo que usar toda la media hora, pero si quedaron dudas, es el momento de despejarla. Igual si algún profesor quiere comentar algo. ¿Qué pasó con mi mouse? No puedo dejar de compartir pantalla porque mi mouse se bañó. Se sale la batería. ¿No hay ningún comentario? No. Por el momento no, profe. Yo le subo el PDF. Chicos, tan clarito, ya se acabó el semestre, si ya todas saben todo de inmunología. Tan clarito. Chicos, tienen bastante que estudiar. Capítulo de generalidades, el capítulo de órganos y células del sistema inmune que se complementa o se da más a profundidad el próximo martes. Ese es el capítulo 2. Y la semana que viene creo que se va a dar también inmunidad innata junto con migración. O sea que ya tienen como 4 capítulos atrasados y se duermen. No se duerman. Yo les voy a subir el PTT al Classroom, a la área de teoría, le subo esto. Parece que va a reaccionar mi mouse. Listo, pues se pueden retirar mientras que yo termino de acá de ver mi problema técnico.